Hola, soy Sandra Lorenzano y hoy vamos a presentar aquí en el circuito esta novela que se llama La estirpe del silencio, que es una novela que tiene mucho que ver con Tijuana, justamente. Así que estoy muy contenta de estar aquí en Baja California presentándola. ¿Y por qué tiene que ver con Tijuana? Porque es una novela que surge de mi preocupación y de mi dolor y de mi tristeza por algo que sucede en nuestro país y a lo que de pronto le hacemos poco caso, que es la violencia en contra de las mujeres. En nuestro país es muy triste ver los datos de violencia de género, la cantidad de mujeres que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces yo me propuse escribir una novela que tuviera este tema, pero bueno, es una novela, no es un estudio antropológico, ni un estudio histórico, ni sociológico. Entonces hay una mezcla de realidad y ficción. Hay una novela policial que se cruza en el camino también, hay algunos muertos por ahí, tenemos que saber quién los ha asesinado. Y tenía mucho interés de que la novela se situara en Tijuana en los años 30 o 40 por varias razones. La primera es porque en esa época, en los años 30 y 40, llegan a América Latina y llegan también a Tijuana, se instalan en esta zona del noroeste del país las redes de trata de blancas, las redes de trata de personas, y comienza la prostitución. Muchas de las mujeres que traen en esa época son francesas y de hecho en la novela hay una pareja de hermanas, unas hermanitas francesas, y una de ellas llega a Tijuana. Además me interesaba especialmente situarla en Tijuana porque Tijuana es quizás la ciudad con mayor energía creativa de nuestro país. Es una ciudad con una fuerza impresionante, con un movimiento cultural impresionante, música, teatro, artes visuales, literatura, y todo esto se contrapone a ese estigma del nacimiento de Tijuana como una ciudad que surge o que cobra fuerza a partir de la ley seca en Estados Unidos, cuando los gringos se pasaban de este lado a tener alcohol, por supuesto, mujeres y juego. Entonces, esta idea de una Tijuana que surge con esa marca negra en su historia y logra revertirla a través de la energía y de la creación, me parece impresionante, espectacular. Al mismo tiempo es una ciudad que me gusta mucho. Durante un tiempo fui profesora invitada en una universidad en San Diego, entonces cruzaba mucho esta frontera porque yo digo que la mejor parte de San Diego está de este lado de la frontera, es donde está de verdad lo interesante en términos culturales. Y cuando me puse a estudiar la historia de Tijuana en esa época, en los años 30 o 40, por supuesto encontré la historia del Casino de Agua Caliente. Y dentro del Casino de Agua Caliente, este personaje, una niña que debutó a los 13 años en el casino bailando con su padre, una niña que se llamaba Margarita Carmen Cancino y que con los años llegó a ser ni más ni menos que Rita Hayworth. Entonces me di cuenta que el núcleo de la novela, si quería hablar de violencia de género, era la propia Rita Hayworth, porque Rita Hayworth fue una mujer que tuvo un padre que abusó de ella, un padre que la prostituyó en los años que venía a bailar al Casino de Agua Caliente, le ofrecía al mejor postor siempre y cuando pensara que ese hombre que se la llevaba por una noche podía abrirle las puertas de Hollywood. Entonces, pues ese es el tema de la novela, esa es la razón por la cual se sitúa en Tijuana,
Y esa es la razón por la cual estoy tan contenta de hoy poder finalmente presentar la novela aquí en el CEPUT y con público de Tijuana. Me importa mucho lo que digan los lectores de Tijuana sobre la novela. Es significativo sobre todo para el contexto, ¿no? Hago la novela, atravieso el proceso creativo de una zona que me influyó estar ahí y luego regreso a presentarle la novela, ¿no? Claro, cierra de alguna manera, cierra y abre un círculo, ¿no? Y fíjate que una de los personajes, una de las protagonistas de la novela, una de estas dos hermanitas francesas que les decía, que se llama Annette, pone en Tijuana en esa época un restaurante, y el restaurante que pone está muy inspirado en el Caesars, que es un restaurante al que hoy justamente me llevaron a comer, y era como, ya no lo veo como el Caesars, sino que lo veo como el Caesars, pero también como el restaurante de mi personaje. Entonces hay mucho de la historia y de los lugares de Tijuana dentro de la novela. Recuerdo algunas novelas que después, al hacerse míticas o hacerse parte del acervo cultural de las ciudades, recrean los campos de acción, en este caso el restaurante, el bordo, el centro cultural, eso tan vívido que dices que es ir y venir entre Tijuana y San Diego, y parece que todo esto lo encontramos en la novela. Pero la novela, ¿cómo se forma? ¿A manera de un disco donde hacen las canciones una por una? ¿O es como una sábana que se extiende al momento de... ¿Sí me explico? Más o menos. Estoy interesado en el proceso creativo, pues, de la construcción de la novela. Fíjate que esta novela se construye por diferentes voces. Que se cruzan en una misma época, que es los años 30, y un mismo lugar, que es Tijuana. En ese lugar coinciden una mujer francesa que vino con su hermana a México engañada por estas redes de trata de mujeres. Les ofrecieron, hay un cura que cuando ellas se quedan huérfanas en París y se quedan sin posibilidades de ganarse la vida de ninguna manera, un cura le arregla a la mayor de ellas un matrimonio en México. Entonces llegan las hermanitas, la más pequeña tiene 8 años en el momento en que llegan, y por distintas razones termina ya como una mujer adulta en Tijuana. No voy a contar más porque si no les contaría la novela. Claro. Y conoce, ya siendo adulta en Tijuana, en su restaurante llamado París, conoce a esta niña que se llama Margarita Carmen Cancino. Entonces se van cruzando las historias de ellas dos. Por otra parte, hay una mujer. Es una historia básicamente de mujeres, pero no solamente. Hay también hombres muy solidarios con estas historias de mujeres que atraviesan violencia. Pero hay una mujer, Irene, que en los años 80, 90, ya en la Ciudad de México, por distintas razones que tampoco podemos contar, empieza a investigar la historia de estas mujeres que estaban en Tijuana en los años 30. Entonces también se cruza después esta historia. Y hay una de las voces, que es la voz dominante quizás dentro de la novela, que es la voz de Rita Hayworth, pero una Rita Hayworth ya vieja, ya con comienzos de Alzheimer, que es una enfermedad que tiene Rita Hayworth. Y entonces son unos monólogos donde, con esa sensación de relación compleja con la realidad, va contando parte de su historia, va compartiendo con nosotros parte de su memoria, y es esa tercera voz que se cruza en la novela. Entonces, en realidad es un juego de voces narrativas, un juego de tiempos. Yo te diría que no se construye ni como un disco ni como una sábana, sino como una especie de collage narrativo en el que te vas dando cuenta conforme avanzas en la lectura que todas estas voces están interrelacionadas. Pues esa explicación me dejó así un poco anodado, pero sí es cierto, es el collage, la forma moderna de hacer
las piezas de arte, ¿no? He visto también que tienes mucho apego por los extremos, como y luego en la literatura, pues el extremo es válido, ¿no? Y vi, por ejemplo, ¿qué te llevas de un naufragio, no? Me hizo recordar mucho la pregunta, ¿qué te llevas de un incendio? ¿Qué traes puesto después de un temblor? ¿Cómo se da esa exploración? ¿Por qué te llama la atención el extremo? Esto que a veces puede ser bárbaro o puede ser extraño. Fíjate que esa pregunta de qué salvaríamos en un naufragio tiene que ver finalmente con una pregunta que casi tendríamos que hacernos todos los días y que nos remite a aquello que es esencial en la vida. A veces se nos olvida qué es lo esencial. A veces estamos preocupados por cosas absolutamente poco trascendentes que nos hacen creer que son importantes, pero que de verdad no lo son. Y cuando te enfrentas a una situación límite, como puede ser un naufragio, pero un naufragio en realidad remite a algo simbólico, es un naufragio simbólico. No es tanto que pasaría si vas en un barco y se hunde. Puede ser emocional, también lo mencionaba. Un naufragio simbólico. Si tú pudieras salvar apenas una maletita con cosas en tu vida o incluso una maletita interior, ¿qué te llevarías? Claro. Entonces, al hacerte esa pregunta y al responder a esa pregunta, tú estás haciendo conciencia de qué es aquello esencial en tu vida. Y cuando tienes claro qué es lo esencial, sabes dónde tiene que estar puesto el valor, sabes dónde tiene que estar puesto tu esfuerzo y tus intereses. Y todo lo demás lo puedes dejar ir, que no te toque, que no te lastime y quedémonos con lo que de verdad importa. Otra de las ideas que llamó poderosamente mi atención fue cuando tú misma mencionas que se te hace buena la idea de contrabando de historias, verte como una contrabandista de historias, o ver a los, pero el contrabando pues es ilegal, ¿no? Nos refiere. No, estas son, fíjate que lo que yo recupero ahí es una frase de un psicoanalista francés que dice que somos contrabandistas de historias propias y ajenas. Si tú piensas en la memoria, uno de los temas que más me gusta en la vida es el tema de la memoria. Y si tú piensas en tu propia memoria, tu memoria está conformada por aquello que has vivido, pero también por aquello que te han contado que has vivido, o por aquellos que han vivido otros, tu familia, tus padres, tus hermanos. Esas historias las incorporas a tu propia memoria. También por lo que lees, que es finalmente las historias de otros, por lo que escuchas, por lo que te cuentan. Y en ese sentido a mí me gusta pensar en la memoria como una suma de memorias, no memoria en plural, no memoria en singular, sino memorias en plural. Y esas memorias se conforman con historias de todos. Entonces, al decir que soy contrabandista de esas memorias, de esas historias, es decir, que las conservo conmigo, sin ser la dueña legal de esas historias, porque no son las que yo he vivido, pero pasan a formar parte también de mi propia historia. Hay un fenómeno muy interesante entre escritores, que es cuando alguna persona sabe o se entera que uno tiene por hábito el ejercicio de escribir, se abre, sí, te cuenta las cosas, mucho, ¿no? Sí, así es. Eso me pasa mucho. Eso me pasa mucho. Me cuentan, vienen a contarme muchas historias y es una de las cosas que más me gusta, porque eso a su vez alimenta mi propia escritura futura y sobre todo me alimenta a mí misma. Esas historias también empiezan a formar parte de esa memoria contrabandista que tengo. Pues Sandra, una delicia de entrevista, la verdad. ¿Algo que quieras agregar para los lectores tijuanenses que nos sigan a través de estos videos y estos canales? Pues la verdad, lo que quiero agregar es mi agradecimiento a Tijuana y a los tijuanenses por haberme permitido escribir esta novela, por dejarme asomar un poquito, metichar un poquito en la historia de Tijuana, por dejarme sentir un poco parte de esa historia, y los invito a que, pues ya que están en internet, me sigan también en las redes sociales, en mi página web, que es sandralorenzano.mx, en el Facebook, Sandra Lorenzano, o en Twitter, @SandraLorenzano, y ahí estoy siempre dispuesta a platicar con quien se acerque, porque yo creo que finalmente la literatura
es un ejercicio que se hace en el diálogo, no es un ejercicio que quede solo para uno, ni quien escribe ni quien lee debe quedarse encerrado en sí mismo. Mi idea es siempre generar, a partir de lo que escribo, un diálogo con los lectores, así que acérquense y pongámonos a platicar un rato. Muchísimas gracias, Sara.